Ya lo hizo, vamos a mirar San Marcos 4, por favor, el verso número 35, si lo tiene. Vamos a leer la palabra del Señor cuando usted me diga un amén. Amén. Eso significa que ya lo tienen. Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Verso 35 de San Marcos 4. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Amén. A su nombre, iglesia. Gloria al Señor. Tome su asiento, por favor. Descansando en las tormentas. Descansando en las tormentas. O descansando en la tormenta. Lo mismo. Gloria al Señor Jesucristo. Pero ya nosotros conocemos que cuando se habla de tormentas, hermanos, en nuestra vida espiritual es como hablar de problemas. Es como hablar de dificultades. Hablar de enfermedades, hablar de situaciones, hermanos, adversas, contrarias a nuestra voluntad, a nuestros deseos. Porque cada uno de nosotros, pues, siempre quiere tener, hermanos, bonanza y muchas bendiciones. Pero cada vez que nosotros hablamos de tormentas, ya nosotros podemos, hermanos, reconocer a qué se está refiriendo absolutamente todo esto. Una tormenta, hermanos, hablando un poco acerca de las tormentas, una tormenta es una perturbación violenta. Una perturbación violenta de la atmósfera que trae, hermanos, como consecuencias o incluidos fuertes vientos. Y por ende también vendrán precipitaciones, habrán muchos aguaceros. Y hablando en el sentido humano o en los sentidos espirituales, hermanos, una tormenta es una adversidad. Para muchos es una desgracia. Hermanos, cada vez que una tormenta se avecina, siempre hay advertencias al principio. Siempre hay señales de esta tormenta. El viento sopla, el cielo se torna oscuro, las nubes, hermanos, se vuelven espesas y a veces muy, ¿cómo les quiero decir?, aterrorizantes. Hay truenos, hay relámpagos y todo esto advierte de que una tormenta va a llegar. Cada vez que nosotros venimos a la palabra de Dios, podemos analizar claramente cuál es la voluntad perfecta del Señor, porque en ella entendemos que cuando estas cosas son anunciadas en nuestra vida, nosotros podemos, hermanos, de una y de otra manera estar conscientes de que ya hemos sido advertidos, de que la palabra del Señor ya nos ha hablado de este tipo de tormentas. Pero en estas tormentas, hermanos, que han sido ya anunciadas por parte del Señor, por el Espíritu Santo a través de la palabra, es donde nosotros tenemos que estar tranquilos. Tranquilos porque Dios está consciente de esas tormentas. Tranquilos porque Dios es el que está permitiendo esas tormentas. Tranquilos porque Dios es el que controlará también esas tormentas. Dios disipará, hermanos, esos nubarrones oscuros que muchas veces se asientan sobre nuestras cabezas, y si no es que adentro de nuestras propias cabezas, en el sentido espiritual hablando. Alabado sea el Señor Jesucristo. En la palabra del Señor tenemos una de las promesas más maravillosas que Jesucristo nos ha dado. Y en Mateo 28:20 el Señor dijo: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Hasta el fin de los tiempos yo estoy con vosotros. Cada vez que nosotros pasamos por momentos de dificultades, por momentos, hermanos, turbulentos, tempestuosos, tenemos que conocer la promesa de Dios. Esta promesa que Jesucristo nos da a nosotros es promesa de seguridad, es promesa de protección. Pero la pregunta es: ¿qué tan consciente eres de esta promesa, de esta realidad?
de esta verdad tan palpable, visible, cuando vienen las circunstancias duras a tu vida? ¿Qué tan consciente eres de que Jesucristo te ha dicho que está contigo hasta el último momento, hasta el tiempo en que Él tenga que levantarte de esta tierra? En medio de las dificultades, Él ha prometido estar contigo. Él ha prometido caminar contigo aún aunque andes en el valle de la sombra de la muerte. Él ha prometido tomarte de la mano. Él ha prometido cargarte en los momentos difíciles de situaciones, hermanos, que no puedes sobrellevar. El mundo busca la paz. El mundo busca la tranquilidad. El hombre busca la seguridad. Y aún nosotros como evangélicos, como cristianos, como hijos de Dios, también buscamos estas cosas. Cada uno de nosotros quiere estar en tranquilidad. Sin embargo, en muchas ocasiones las sensaciones y los sentimientos en nosotros producen enfermedades de fracaso, enfermedades de impotencia, enfermedades de incapacidades, porque muchas veces pensamos que la situación que estamos viviendo, en la que nos hemos adentrado, no podremos soportarla, no podremos sobrellevarla. Porque ¿qué sientes tú cuando una circunstancia grave viene sobre tu vida? Cuando te han diagnosticado que estás enfermo, cuando tu hijo está en la cárcel, cuando el marido te está abandonando, cuando tu padre o tu madre están en circunstancias difíciles, cuando un familiar querido tuyo ha partido, cuando has perdido el trabajo, cuando te están corriendo del trabajo, cuando te están sacando de tu vivienda. ¿Qué sientes tú en medio de esas circunstancias? ¿Qué sientes cuando las personas se comportan contigo de una forma que te afecta en lo emocional, que te afecta a tu corazón? ¿Cómo te sientes en esos momentos? Estas vivencias de Jesús con sus discípulos tienen algunos paralelos y comparaciones a través de la Biblia. Por ejemplo, cuando nosotros nos remontamos al tiempo antiguo, hablamos de Egipto y hablamos de Faraón y hablamos del juicio, hermanos, para el pueblo de Israel, que a través de la mano de Faraón estaba por ejecutarse. Todos los niños menores, hermanos, o varones eran asesinados, eran maltratados. Sin embargo, vemos nosotros la fe de una mujer, la fe de una madre, aquella madre que sabía que aquel río podía tragarse aquel niño que era símbolo del juicio, aquellas aguas del río Nilo. Esta madre tomó una barquilla, la calabateó y puso a su niño adentro de la barquilla y la puso junto con el niño en medio del río. Ahora estas aguas en las cuales este niño estaba naufragando no eran aguas para destrucción, sino eran aguas para salvación. A lo mismo nosotros notamos, hermanos, en la vida de Noé, cuando Dios le ordena a Noé construir una barca de más de 100 metros de longitud. Y Dios prepara todo aquello en el momento en que le va a enviar el diluvio. El diluvio es símbolo de juicio. Las aguas son símbolos de juicio. Sin embargo, Noé estaba dentro de la barca. Y al estar dentro de la barca, él tenía la promesa garantizada de que él iba a prevalecer, de que Dios lo iba a guardar. Así como aquel niño llamado Moisés fue salvaguardado por la fe de una madre, este hombre llamado Noé pudo salvar su familia solamente por su fe. Cuando nosotros obedecemos a Dios, no importa en medio de qué tormentas, en medio de qué amenazas y en medio de qué circunstancias nosotros encontremos, siempre vamos a salir victoriosos. Cuando nosotros vemos a este grupo de personas subidos en esa barca, pasando de un lado a otro, la tempestad se arrecia, hermano mío, pero había una promesa del Señor. Es más, Jesús mismo estaba con ellos. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de las crisis en nuestra vida, sabemos que una crisis es un evento sobre el cual nosotros no tenemos control, no podemos controlarla. Pero toda crisis en la vida de toda persona produce cambios. Toda crisis en la vida de todo ser humano, especialmente de los cristianos, tiene que producir cambios. En nosotros son cambios para reconocimiento, son cambios para arrepentimiento, son cambios para fortaleza, son cambios para dependencia, son cambios para tomar dirección. A los seres humanos no les gustan los cambios muchas veces porque no les gustan las crisis, no les gustan los procesos. A nosotros no nos gustan estos procesos porque nos sentimos metidos, hermanos, en la prensa,
en la fragua de Dios, pero es necesario porque es de esta manera como otro. El pecado viene por otro, los seres humanos se levantan contra nosotros, pero nada de esto podrá prevalecer contra la iglesia que Cristo ha fundamentado sobre su propia vida, sobre su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando usted es iglesia del Señor, tenga por seguro que por muy duras que sean las circunstancias, usted será más que vencedor por medio de aquel que, hermanos, le ha amado, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo manejas tú las crisis? En el proceso de cambios determinará si tendrás éxito o no. Como tú manejes la situación en tu vida va a determinar si tú podrás triunfar o si vas a fracasar. Si serás una persona, hermanos, decidida a la cual Dios podrá usar, o serás alguien que va a dar la espalda al reino de los cielos. De acuerdo a cómo tú manejes la crisis, porque cada uno de nosotros tenemos que experimentar cambios. Adán experimentó cambios desde el principio, experimentó cambios. Noé experimentó cambios. Abraham experimentó cambios. Moisés experimentó cambios. Josué tuvo que experimentar cambios en su vida. Eliseo tuvo que experimentar cambios. Salomón experimentó cambios. Los discípulos experimentaron cambios. La iglesia ha experimentado cambios. Y tú tendrás que experimentar cambios también en tu vida. Hay cosas que en nosotros tienen que desaparecer. Una de ellas es la falta de confianza en Dios y la dependencia que debemos al Señor. Tenemos que aprender a creer en Dios. Nuestra fe tiene que fortalecerse. Cuando tu fe está tan valiente, Dios lo va a meter por situaciones difíciles para mostrarle su gloria, para mostrarle su poder. Cuando el río se acrecenta, Dios lo va a meter a lo profundo para demostrarle que en medio de la dificultad, la mano del Señor es más poderosa que la dificultad. La Biblia dice, aunque el diablo se levante como un río crecido, el Espíritu del Señor levantará bandera para comprobarle al diablo de que tú le perteneces al Dios poderoso. Denle fuertes aplausos al Señor, por favor. Los cambios que llegan a nuestras vidas, nosotros no quisiéramos que llegaran. Y por eso nosotros miramos en muchas ocasiones muchos templos vacíos, muchas iglesias, muchas sillas se quedan vacías. De repente todo está bien, de repente todo el mundo desaparece. Como cuando, hermanos, se anuncian catástrofes. Todo el mundo busca al Señor. Esos años del 2000 yo me recuerdo que había una crisis terrible en la transición del 999 al 000. Todo el mundo andaba buscando latas, hermanos, comidas enlatadas, galones de agua, y llenaba barriles y compraban gasolina, compraban plantas eléctricas y no sabían qué es lo que iba a pasar. Ese conocido el Y2K, creo que era. Todo el mundo abatido. Allá andaban, hasta cristianos andábamos ahí. ¿Se acuerda de eso? No dicen amén, pero eran los primeros. Los molinos de agua no daban abasto, hermano. Miren la luz de así de que daba. En vez de los molinos no hay agua, decía, el pozo se secaba, hermano. Eran líneas de gente. La gasolinera al igual. Porque nosotros queremos estar preparados siempre. Porque los cambios que vienen, no queremos que nos agarren desprevenidos. Oh, maravilloso es todo eso. Pero tu habilidad de manejar este cambio que te puede estar ocurriendo como producto de esto que ahora estás viviendo, es lo que va a determinar si obrará para bien o si obrará para mal. Lo único que Dios quiere es que tú le saques beneficio a toda crisis en tu vida, a todo conflicto. Dios quiere que tú le saques el lado bueno, que tú aprendas a mirar las cosas por el lado positivo. Job lo dijo de esta manera: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. El nombre de Dios sea glorificado. Alabado sea Cristo. Él le dijo a su mujer: ¿qué recibiremos de Dios? Solo lo bueno, porque esta es la costumbre del ser humano: recibir, recibir y recibir cosas buenas en abundancia, medidas rebosantes, apretadas y remesadas
bendecida, pero cuando viene la escasez ya no nos gusta. Pero este hombre le dijo a su mujer: vamos a recibir el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto, dice, Job no pecó contra Dios. Él reconoció a Dios tanto en la bonanza, en la opulencia, hermanos, en la gloria, como en aquellas miserias a lo cual Dios estaba permitiendo que Job llegara. Él quería sacar algo de este hombre, y lo que Dios sacó de Job es lo que Él quiere sacar de cada uno de nosotros, que le conozcamos a Él tal como Él es. Job dijo: ahora sé que Él vive, y aunque deshecha esté esta mi piel, yo sé que mi Redentor vive, y yo me voy a levantar del polvo, y con mis ojos le voy a mirar a Él, a su nombre. Este es y confianza para el Hijo de Dios. Job no lo entendía al principio, pero ahora él mismo pudo recapitular y poder, hermanos, enderezar su manera de pensar. Él se disfrutaba, él se gozaba con todo lo que tenía, todo se le fue quitado. Job se mantuvo firme. Cuando Job mantuvo su firmeza, Dios tuvo que, hermanos, hacer una hazaña maravillosa delante de este hombre y para este hombre, como lo hace para la iglesia cuando soporta las tentaciones y las pruebas. La Biblia dice que estas sirven para fortalecer nuestros caracteres, nuestras vidas espirituales. Ahora dice la Biblia que cuando Job soportó todo esto, entonces Dios se acordó de él. Dios se acordó y lo visitó. Y cuando lo visitó, todo aquello que le había causado amargura, Job tuvo que orar a Dios para que todos aquellos que le habían maltratado, como amigos, vecinos, familiares, él tenía que perdonarles para que su corazón estuviera limpio. Cuando él oró por sus amigos, entonces Dios le bendijo. Le dio, hermanos, hijos e hijas más hermosas que las que tenía, y las más hermosas de todos los tiempos, dice la palabra. Y le dio riqueza, triplicado, cuadruplicado. Le dio, hermanos, todo lo que este hombre pudo haber perdido, se lo acrecentó el Señor, sencillamente porque se mantuvo firme. A su nombre, iglesia. Dios quiere que saquemos beneficio de todo esto. Una crisis, hermanos, en una vida es como un ciclón. Muchos países han sido azotados y han experimentado, hermanos, el poder de los ciclones. Un ciclón en nuestra vida es una crisis. Es algo que se levanta pero que usted no ha calculado. Es algo que no podemos controlar. Y si nosotros pudiéramos controlarlo, hermanos, si pudiéramos al igual controlarlo, o como diría el salmista, nosotros también pudiéramos decir: si tuviésemos que escapar de todo esto, si pudiéramos huir de todo esto, diríamos como dijo este gran hombre del Señor en el Salmo 55: ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría para escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Porque cada vez, hermano, que los creyentes somos oprimidos por los malvados o por los enemigos espirituales, o cuando las preocupaciones del mundo nos causan temor, nos causan angustia, nos causan ansiedades agobiantes, casi siempre nosotros deseamos hallar un descanso y hallar alivio, hermanos, al poder escapar de todo esto presente. Sin embargo, la mayoría de los casos no nos es posible escapar de tales situaciones, porque Dios lo quiere llevar hasta ahí. Son tormentas que Dios está permitiendo, como en la vida de estos hombres, para reprender después la incredulidad, como lo hizo con ellos, y decirles: hombres de poca fe, ¿por qué no están confiando en mí todavía? Bendito sea Cristo para siempre. Porque sería una cobardía huir de las batallas que Dios quiere que nosotros luchemos. Y huiríamos mejor, hermanos, que detenernos. Sin embargo, yo le voy a decir una cosa: cuando las dificultades llegan a su vida y Dios lo está permitiendo, usted y yo haríamos mejor en encarar al enemigo, porque es algo seguro que a nuestras espaldas no tenemos armadura. Por eso hay que mirar las cosas siempre de frente. El escritor de Hebreos dijo: puesto los ojos siempre en hermanos, el promotor, en aquel que construyó, hermanos, el factor o el puente para nosotros obtener la vida eterna, en el autor de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre, a su nombre, a su nombre. Denle fuerte ese aplauso, por favor, despiértate esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús.
¿O es que usted está en esta crisis como estos que se encontraban en la barca, en estos versos que ya hemos leído? Si está en esas crisis, entonces escuche el mensaje con mayor atención, porque le va a servir. Porque este hombre, el salmista, necesitaba un medio, hermano, de transporte más veloz que las alas de una paloma para poder evitar el ciclón de las críticas, de los señalamientos, de las calumnias. Y siendo así, se halla, hermanos, en mejor reposo el que no huye, pero encomienda su causa al Dios que puede librarlo. Porque es mejor, estáos quietos y ver la salvación que viene de parte de Jehová. Estáos quietos y vean la salvación que viene de parte del Señor. El salmista tuvo que reprender a su alma, tuvo que reprender a su mente y a su corazón, y le dijo: ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te turbas adentro mío? Espera en Dios, porque todavía hay tiempo para alabarlo, porque no me voy a morir hasta que el Señor cumpla su propósito en mí. Espera en Dios, porque tengo que exaltarlo todavía. Hay tiempo para seguir sirviendo al Señor, a su nombre, iglesia. El salmista, hermanos, pide alas de paloma. Él no pide las alas de los saltamontes para saltar de flor en flor, como las almas que andan apresuradas, que saltan en religión, pero que siguen, hermanos, no siguen perseverantes. Son religiosos, pero que inmediatamente la crisis llega, estos se mueren. No pide las alas como los de avestruz, que no pierde el contacto con el suelo, aunque este es un pájaro. Así son muchos como los hipócritas, que nunca se elevan a las cosas celestiales. Él no pide alas como la águila. Él no pide las alas como un pavo real. Él no pide alas como un abejorro, o como un cuervo, como un murciélago. Él pide alas como de paloma, porque ahí él mira sencillez. Ahí él mira, hermanos, humildad. A donde quiera que el salmista ponía el ojo, él veía, hermano, inscrita vanidad y aflicción. Un diluvio de pecado y de miseria estaba cubriendo el mundo, de modo, hermanos, que como la paloma de Noé no podía hallar descanso, por lo que se dirige a su curso hacia el cielo. Y él dice claramente: quien me diera alas como de paloma, entonces yo volaría y descansaría. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Es cierto que en su vida había viento borrascoso y tempestad afuera, y lo que era peor, había tumultos y alboroto en sus pensamientos, porque todas estas cosas Dios las controla afuera, pero adentro suyo Dios no puede controlar si usted no se lo permite. Bendito sea Cristo. Por eso es que el apóstol decía que debemos de transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entendamos la voluntad perfecta del Señor, que a pesar de que el mundo se está cayendo, Dios lo está permitiendo, porque Él quiere hacer de usted una persona de la cual Él pueda gloriarse. Alabado sea Cristo, porque delante de los ángeles Él tiene que confesar siempre su nombre. Imagínese el Señor confesando el nombre de un valiente y de repente es un cobarde. Porque así dice la Biblia, que aquel que le confiesa a Cristo aquí en la tierra, delante de los hombres, Él le va a confesar delante de su Padre y de sus santos ángeles. Imagínese que los ángeles, al estilo burlones como lo fue Satanás en el tiempo que él era un ángel, un querubín perfecto, burlándose de Jesús, diciéndole: no, tú confesaste que este era un siervo tuyo, una sierva tuya, y ahí lo estás mirando ahora embelesado con el pecado, o lo estás mirando ahí revolcado en el pecado, en la miseria otra vez. Imagínense, por eso es que todas estas cosas tienen que venir a cada uno de nosotros, no siempre, pero muchas veces, hermanos, y nosotros sabemos y lo experimentamos muchas ocasiones, son necesarias. Un hombre puede escapar de las confusiones externas, pero ¿cómo el hombre puede escapar de sí mismo? ¿Cómo el hombre puede huir de sí mismo? Pero le voy a decir una cosa: usted mire para arriba. Ahí hay unas que las tempestades no le afligen, las tempestades no le atemorizan. Él camina sobre ellas y en medio de ellas se recuesta, y aún mejor, Él se duerme sobre ellas. Ese se llama Jesucristo.
Por eso es que aún en el capítulo 1 decía: Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Y el Salmo 107 dice que cambia la tempestad en sosiego y él apacigua las ondas. Esto es lo que hace el Dios al que yo le sirvo. Por eso es que cuando él se sube a la barca aquel día, dice que él dijo a los discípulos, hermanos, que había que pasar al otro lado. Él iba con ellos, él se recostó a dormir, pero en medio de la tempestad o en medio del mar, la tempestad se levanta. Jesús estaba en la barca. Ellos no estaban confiando, habían visto milagros. Allá se había sanado un hombre de la mano seca, allá se había sanado unos leprosos, allá se había sanado, hermanos, muchos enfermos. Todavía en las partes atrás donde hemos leído, había muchas situaciones que habían pasado, pero todavía no estaban confiando en el Señor. Cuando el hombre mira la situación en su propia vida, bien le dijo Satanás al Señor: el hombre dará todo lo que tiene por guardar su carne, le dijo. Por guardar su costillita va a dar todo lo que tiene. ¿Me entiende? Ahora ellos no hallaban qué hacer. Ellos tenían que buscar la manera, hermano, de poder librarse de esta situación. Pero el salvavidas que ellos necesitaban no era la barca en la que estaban, era Jesucristo, y él iba con ellos y no se daban cuenta que él era el Rey de los reyes, el Señor de los señores, el principio de la creación. Jehová de los ejércitos, hermano, estaba ahí con ellos. A su nombre, alabado sea Cristo. El Señor apacigua, hermanos, sus ondas. Él mitiga la tempestad, él la sosiega. Esto significa que los hombres, antes de ser redimidos, son como un barco en un mar tormentoso, agitados siempre por las pasiones, lanzados de acá para allá, hermanos, por los cuidados y por las angustias, arrebatados por las tentaciones que nunca están en reposo. Este es el estado más calmado en los días sonrientes de la prosperidad, pero enseguida aparecen las aflicciones del pecado, las aflicciones de Satanás, y el mundo se levanta en una violenta tempestad de la cual ni el ingenio ni las fuerzas nos permiten escapar. El hombre será engullido por sus olas voraces, a menos que el mismo Dios que creó el mar hable y diga: calla y enmudece. Pero si Él ha prometido estar con usted, tenga por seguro que esas palabras serán oídas. El viento borrascoso, la tempestad alrededor de su vida, tendrá que escuchar esas palabras: calla y enmudece. Bendito sea Cristo. Estamos aquí a su nombre. Tendrá que escuchar la naturaleza esas palabras: cállate y enmudece. Alabado sea Jesús. ¿Sabe qué? Cuando Satanás discutía con el Señor, y lo menciona el libro de Zacarías, al respecto del sacerdote José y Josadac, hermanos, el Señor tuvo que enfrentar a Satanás, y para callarlo le dijo: Jehová te reprenda, Satanás, le dijo. Si esto hizo en las narices del diablo, hermanos míos, oiga, ¿qué no va a hacer por la iglesia que con sangre la ha comprado? La palabra del Señor dice que no hay nada que se levante contra los hijos de Dios que no lastime a la niña de los ojos del Señor. Todo aquel que se mete con un hijo de Dios está tocando a la niña de los ojos del Señor. Y la Biblia dice: no toquéis a mis ungidos, dice Jehová. No los toque. Y la iglesia del Señor somos los ungidos de Él. Así que si el diablo se levanta, si la tempestad se levanta, espera en el Señor, porque todavía hay que exaltarle a su nombre, iglesia. Muchas veces nosotros nos hallamos en la misma situación, y en la situación de los apóstoles cuando estaban solos por la noche en medio de aquel mar, y el viento y las olas eran contrarias, y ellos remaban contra ellas, pero lo hacían en vano, hasta que Cristo se le acercó andando sobre el mar y mandó a los vientos que cesaran y a las olas que enmudecieran, ante las cuales, hermanos, vemos que sobrevino una gran calma, porque conocían la voz del que les había dado el ser, y éstas tuvieron que obedecer. Estos tuvieron que calmarse. Este viento tuvo que detenerse,
y las olas tuvieron que calmarse. La palabra es toda poderosa para calmar el mar, hermanos, embravecido y los elementos más furiosos a nuestro alrededor. Así es mi Cristo. Cuando Él entra en un alma, Él ordena que cesen las pasiones, hermanos, discordantes, y que ahí tenga que reinar la calma bendita que solo puede traer Él. Por eso Él dijo: en el mundo habrán aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido el mundo. Él dijo: mi paz yo dejo, mi paz yo doy, pero yo no la doy como la del mundo. Esta paz que el Señor nos ha dado sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento humano, aún la iglesia no alcanza a percibir, porque es que en medio de tanta dificultad nosotros estamos tranquilos. El viento sopla, el agua cae, inunda las carreteras, mucha gente perece, se destruye sus pertenencias, pero Dios guarda lo suyo. Dios protege los surrabamansuaquía. Dios protege su iglesia. Bendito sea Dios. Y a veces no entendemos nosotros. Y la iglesia dice: hermano, mira qué suerte la que yo tuve, oiga. El rayo cayó en el árbol y el árbol pasó cerquita de mi casa, pero no cayó en mi casa. Suerte la mía. Alabado sea Jesús. Reconócelo en todos tus caminos y fíjate del Señor, y te vas a dar cuenta por dónde Dios te ha pasado, a dónde Dios te ha traído y por qué estás como estás. En bendiciones, porque es la mano de Dios que te ha guardado. La Biblia dice que el Señor, cuando sacó a Jacob de Egipto, Él lo sacó con mano poderosa. Y no es con mano poderosa de que dijo: bueno, voy a mandar las plagas, aquí van las moscas, ahí va la langosta, ahí va el granizo, ahí van todo este tipo de cosas. No, la mano poderosa es que Él los arrebató, los puso en su mano y Él los sacó, hermanos, afuera de la esclavitud de Egipto. Ahora Él dice en San Juan capítulo 10: como el buen pastor que es, el que está en mi mano, nadie me lo arrebata. Y el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo ahora mora bajo la sombra del Omnipotente. De esta manera es la mano poderosa que Dios ha usado para libertarnos a nosotros. Bendito sea el Señor por siempre. Entonces podemos entender nosotros esta paz, o muchas veces no la entendemos. Qué Salvador todopoderoso, hermanos, tenemos nosotros. Y cómo anhelamos que nos hable así a todos, para que nosotros podamos navegar en un mar sosegado hasta que lleguemos al puerto seguro del reposo eterno. Aquel lugar que Él ha preparado, aquel lugar que con sangre, hermano, Él nos dio la oportunidad de nosotros obtener. Él nos bendijo, dice la Escritura, y nos ha sentado en esos lugares celestiales. Aunque usted se mire en este lugar aturdido, maltratado por tanta turbulencia, el Señor lo ha sentado, ahí lo mira Él, al lado de la majestad de Dios. Entonces, ¿por qué temblamos, manada pequeña? ¿Por qué nos sentimos abatidos nosotros cuando el Señor Jesús está en medio de su pueblo? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. ¿Quién será aquel que se atreva de entrar a la misma morada de Dios para arrebatar lo que le pertenece? No hay ser humano, no hay creación, no hay diablo, no hay circunstancia que pueda arrebatarnos cuando estamos delante de Él, en su mano, en su presencia. Tenga por seguro, por favor, a su nombre, iglesia. Yo sé que en este lugar hay personas que podríamos asegurar que en sus vidas, hermanos, se han levantado ciclones, se han levantado vendavales, personas que están viviendo crisis, hermanos, crisis que se han desatado para afectar nuestro medio, nuestra casa, nuestra familia, nuestras propias vidas. Y lo peor es que nos sentimos, hermanos, sin control de lo que está pasando, de lo que nos está rodeando. No podemos hacer nada, no podemos controlarlo. Entonces, si no podemos controlarlo, mire, le voy a decir: no se acerque a Jesús como lo hicieron los discípulos. Maestro, maestro, que no te da pesar que perecemos. Usted venga delante de Él confiando la palabra,
declarando la palabra. Tú dijiste, Señor, que si yo confiaba en ti, no sería destruido, porque no temeré lo que me pueda hacer la creación, porque tú estás a mi lado. Es tu promesa, Maestro, a su nombre. Le garantizo que Dios podrá sacarlo victorioso a su nombre. Cuando no hay control, deje que Dios controle las cosas. Deje que Dios lo haga. El hijo se le está saliendo de la disciplina y está muriéndose en la rebeldía. ¿Sabe qué? Esta tarde hablaba con una mujer, hermanos, y me dice: hermano, tengo un problema, me dice, con mis hijos. Tengo circunstancias muy difíciles con ellos y no me puedo asociar con ellos. Tuve que decirle a ella, hermano, ¿verdad?, con mucho amor y mucho respeto, que el deber de ella es siempre amarlos. Es, hermanos, entenderlos. A pesar de que el pecado está ahí, la rebeldía está ahí, pero ella tiene que aprender a amarlos. No puedo socializar con ellos, es otra situación. Amén. Póngalo siempre en las manos del Señor Jesucristo. Por muy difícil que sea la situación, se están saliendo, hermanos, de la responsabilidad del cuidado, atrás de la rebeldía. Deje que Dios tenga que tratar con ellos. Pero el problema es que la situación que está viviendo en lo suyo ha afectado tanto su vida que usted prefiere correr atrás de ellos, abandonando al Señor. La única posibilidad, el único medio de escape, el hombre lo abandona y va buscando sus propios medios a través de su fuerza para poder libertar a aquel ser que tanto ama. A su nombre, iglesia. Una hermana vino a este lugar llorando, y estaba mi esposa conmigo, traía ahí su familia, llorando porque el niño de 14, de 15 años que había andado en malos pasos allá en su país, ahora estaba fumando droga. Y cuando viene aquí me dice: hermano, no hay que hacer, llorando. Él me manda que le compre la droga. ¿Y usted qué hizo? Pues yo le fui a comprar con tal de que él no se matara. Hombre, le digo. Entonces usted le obedeció a él, yo le obedecí a él, pero ya no, ya quiero salir de esta situación. Ella vino, hermano, y como no pudo vencer al muchacho, también se apartó de la iglesia. Solo vino una o dos veces. Eso fue todo. El hombre busca sus propios medios y abandonan a la fuente, al único que puede ayudarles en esta situación. A su nombre, iglesia. Gloria a Dios. Los ciclones solo son crisis que siempre están en movimiento. Y eso es bueno, hermanos, que estén en movimiento hasta cierto modo, hasta cierto punto. Cuando una tormenta, cuando un ciclón se levanta, arranca y se va a llevar todo lo que es débil, todo lo que no está cimentado, todo lo que no tiene fundamento, todo lo que no tiene raíz, todo lo que no tiene peso, todo lo que no tiene valor. La tormenta lo va a levantar. Todo lo que no sirve, en otras palabras, la tormenta lo va a levantar. Usted se da cuenta que hay casas que tienen techos de láminas, pero esas láminas están bien clavadas, y viene el viento y sopla y truenan aquellas láminas y no se levantan. Pero hay unas que solo le han puesto un ladrillito arriba. El viento viene, hermanos, y el techo queda sin las varas, queda sin nada absolutamente. De la misma manera, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros, cuando un ciclón está pasando, es para llevarse todo lo que está podrido, todo lo que nos sirve, todo lo que a nosotros nos está estorbando. Un ciclón, una tormenta quita y revela todo lo que es basura. Esto se hace notar, todo lo que es basura, lo que es hojarasca. Esto tiene que desaparecer. Por eso es que cuando las tormentas llegan a la vida de la iglesia, usted tenga bastante cuidado y en pensar y decir: es que hay problemas en la iglesia. No, señor, el problema lo va a encontrar allá en la calle y lo va a encontrar también adentro de la iglesia, pero aquí Dios lo está permitiendo para fortalecerlo, pero allá el diablo lo está permitiendo para acabárselo. Si no, yo me voy mejor. Es que hay problemas en la iglesia, yo me voy mejor. Bueno, váyase, dije yo. Todas estas tormentas son los que revela, hermanos, aquello que es sencillo, aquello que es debilucho. Y nosotros no somos débiles, porque nosotros podemos decir: en Cristo somos fuertes. Éramos débiles, pero ahora somos fuertes. Hoy podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Tengo problemas, pero lo puedo en Cristo que me da la fuerza. ¿Para qué huir? ¿Para qué huir del problema? Busque el refugio en Jesucristo. Y le voy a decir: no lo busque en el hermano, porque la Biblia dice que usted caería en maldición.
Cuando usted busca al hermano por su confianza, pone al hermano por su brazo, en vez de buscar al Señor Jesucristo, que es el único que tiene el medio. Ay, es que no me miran, ni me visitan tan siquiera. Y yo estoy allá, todo hecho leña. Pregunte a Dios si Él está con usted en esa circunstancia. Aleluya, gloria a Dios. Porque eso es lo más importante. Que me abandonen todos, menos la presencia de Dios. Que se vaya todo, que se lleven todo, pero que no me quiten a mi Cristo. ¿Me entiendes? Que me dejen los amigos, que se vayan las familias si quiere, pero que no me abandone el Señor Jesucristo. Mientras Él esté conmigo, ¿qué me puede interesar lo demás? Claro que la iglesia está hecha para estar en comunidad. Bendito sea Cristo. Alabado sea. Pero ¿quién va a saber cómo está su problema si usted tiene 4 o 5 meses fuera de la iglesia? Nadie lo va a saber. Nadie va a poder orar por su situación. Así que no se queje. Los ciclones revelan qué casas fueron construidas en terrenos de arena. Esto es lo que hacen las tormentas, esto es lo que hacen los vientos. Revelar qué casas están fundadas solamente en la superficie. Estas van a volar, estas van a desaparecer. Esta crisis que podrás tú estar pasando no vino a tu vida para destruirte, no vino para alejarte del Señor, sino que Él vino para corregir. O esa crisis vino para corregir, esta crisis vino para purificar. Escucha esto: cuando todas estas tormentas terminen, todo lo que pudo ser movido, fue movido. Todo lo que pudo ser arrancado, fue arrancado. Por eso, hermano, por esto estás pasando esta situación. Alabado sea Cristo. Por esto es que estamos viviendo nosotros en esta condición. Porque estas situaciones han venido a mover tu corazón. O de tu corazón todo lo que no le pertenece a Dios. Toda circunstancia difícil que tú sabes que no te pertenece y no le pertenece a Dios, tiene que venir esta tormenta y este viento para llevarlo. Entonces dejar solo lo que le pertenece al Señor. El Señor va a limpiar siempre, hermanos, el lugar donde Él habita su nombre. En este proceso que tú estés pasando ahora, ocúpate de conservarte siempre sobre la roca. Asegúrate de estar parado sobre la roca. Esa roca que no la mueven los vientos, esa roca que no la mueven los vendavales ni los ciclones. Y nosotros vamos a notar que los cielos son despejados y que las aguas ahora son aquietadas. Todos los hombres y las mujeres que Dios utilizó a través de la palabra, su grandeza inició siempre con una crisis. Vino con una crisis. El Señor tuvo que sacarlos de comodidades a muchos. Él sacó a Abraham y le dijo: vete de tu tierra, de la casa y de tu parentela, a una tierra que yo te voy a dar. Él le dijo específicamente a Moisés, hermanos míos, no con palabras textuales, pero Moisés tuvo que asesinar a un egipcio para él salir huyendo hacia el desierto. De allá del desierto el Señor tuvo que sacarlo después de 40 años de crisis para traerlo a servirle a Él. Alabado sea su nombre para siempre. Bendito sea el Cristo. Yo no sé si usted está entendiendo, pero el problema que ha venido a su vida es porque Dios quiere hacer de usted cosas grandes. Alabado sea el Señor. La crisis llevó a Jesús, y no porque Él no pudiera defenderse. Él mismo dijo: yo soy Dios, pero me he despojado de mi gloria. Llevó a Jesús a ser obediente al Padre. Eso dice Hebreos 5. ¿Sabes qué fue lo primero que Dios hizo con Él? Tomarlo de la mano y llevarlo al desierto. Y tenerlo 40 días y 40 noches en ayuno y en oración. Pero cuando Jesús regresó del desierto, la palabra dice que venía en el poder y en el espíritu. Venía Jesús, y cuando Él llegó al templo, el primer discurso que dijo fue: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para darle buenas nuevas a los pobres, para libertar a los oprimidos, para dar pista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para anunciar el año agradable del Dios Todopoderoso, para abrir las puertas de la cárcel a todos los presos.
Esto fue lo que Jesucristo dijo. La crisis en el desierto lo hizo un hombre fuerte, ejemplar para nosotros. Hebreos dice claramente que ahora nosotros podemos seguir sus huellas, porque Él no se debilitó ante las circunstancias. Él se mantuvo firme. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Dios lo pasó por ahí, y a través de las dificultades fue perfeccionado en la obediencia. Dice Hebreos capítulo 5. Las crisis hicieron a los apóstoles ser los hombres que eran, ser los hombres de los que ahora nosotros tenemos estas palabras. Aquí eran hombres acobardados todavía, pero fueron aprendiendo poco a poco, al grado que ellos preguntaron en su interior: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedece? Ellos no sabían, estaban confundidos, pero más adelante Jesús tuvo que ir revelando todas las cosas. Ahora dijo el Señor: ya no les voy a hablar a ustedes por parábola, hoy les voy a hablar claramente a ustedes, porque ahora están hechos para entender las verdades. La iglesia del Señor, a través de los problemas, tiene que ir reflexionando, reaccionando, para poder entender las verdades de la Biblia. Que es necesario que a través de tribulaciones nosotros tengamos que heredar el reino de los cielos. El juicio de Dios va a empezar por su casa. No se mueva, iglesia, no se mueva, iglesia, manténgase firme. Va a empezar ahí. ¿Por qué digo el juicio va a empezar ahí? Porque aquí es donde Dios tiene que probarlos a nosotros si somos de Él o no. A los suyos Él los probó. San Juan 6 dice de que muchos le abandonaron. Toda la gente se iba y Jesús no se quedó así: regresen, hombre, no me dejen. No me dejen, hombre, mírenme que me voy a quedar solo. No. Se quedó tranquilo. Los discípulos se le quedaron viendo, hablando a los apóstoles, y dijeron: eres tan simple, Señor, tan desamorado, tal vez que no haces nada por detenerlo. Porque así le dicen a uno, ¿verdad? Pastor, es que el hermano se fue y usted no lo va a buscar. ¿Sabe cuántos años estuvo aquí en la iglesia? Y nunca maduró. Jesús se quedó. Jesús, eres tan simple que no has hecho nada por detenerlo. ¿Quieren irse ustedes también? Les digo. ¿Quieren irse ustedes también? Váyanse del camino. Algunos de ellos agarraron y dieron vuelta y dijeron: ¿de qué nos sirve seguir con Él? ¿O qué? Dieron vuelta, pero se detuvieron al ver aquella multitud que nomás abandonó a Jesús y empezó a chistear. Ya iban pasando por cada cantina que se encontraban. La Biblia dice que el camino del hombre al final es muerte. Al verlos en esa condición, se detuvieron y miraron a Cristo, al dador de la vida, que no les había dado la espalda todavía. Entonces ellos regresaron y hablaron con Jesús y le dijeron: Maestro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No es el pastor, amigo, no es el diácono, es Jesús el que tiene palabras de vida eterna. Jesucristo es el único. Alabado sea su nombre por siempre. Denle fuerte ese aplauso, por favor, a su Señor. Entonces, todo, hermanos, en la plataforma de estos hombres empezó con una crisis. Tal vez en estos momentos no puedas controlar esta tormenta, no puedas controlar este ciclón, pero si puedes controlarte a ti mismo, puedes controlar por lo menos dos cosas: tu mentalidad y tu percepción. Porque al levantarte, hermanos, o al levantarse, mejor dicho, esta tormenta, los discípulos entraron en caos. Ellos entraron en desesperación. Y esto es porque ellos permitieron que el problema arropara su mente y que domine su percepción. Esto fue la raíz. La crisis estaba hablando a ellos que no había forma de salir de esta situación. Y si ellos, hermanos, se la creían, se lo estaban creyendo, ellos se olvidaron de que Jesús estaba con ellos en la barca. Olvidaron de la promesa de Jesucristo. Si algo sabían era que Jesús es un experto en manifestarse en medio de las crisis de las personas. Pero ahora a ellos se les estaba olvidando. Dije yo, no es lo mismo, como dijo alguien por allá, no es lo mismo llamarla que sentir y bailar con ella, dijo alguien por ahí. No es lo mismo, hermano, ver la situación en los hermanos que vivirlo en usted mismo. Porque cuando usted no lo vive usted mismo, usted no sabe, no conoce el poder de Dios. Usted nunca conocerá la verdadera risa cuando no ha llorado de verdad. Es necesario que tengamos que experimentar estas cosas. Pero ahí no se olvide que hay un Dios todopoderoso.
¿Estamos aquí? ¿Cómo estás pensando tú en medio de lo que estás, hermanos, pasando? En medio de lo que podrás estar viviendo. ¿Cómo está tu pensamiento? ¿Está confundido? ¿Está maltrecho? ¿Cómo estás? Miremos por un momento el escenario de la cruz. Miremos a Jesucristo. Miremos a un montón de gente acercarse a la cruz del Calvario y ver a Jesús colgado con 2 clavos en la mano, en cada una. Hermanos, un clavo en cada mano y un clavo entre sus pies. Y una corona de espinas y azotes a su alrededor de todo su cuerpo. Maltratado, no se le veían los ojos, todo desangrado. Jesús estaba desgarrado todo su ser, completamente. Y la gente acercarse a él y mover la cabeza y decir: esto ya no. Él dijo que era, pero no es. Y la gente pasar y mover la cabeza. Piense por lo menos en Jesucristo en un momento, porque muchos te miran a ti y ven a una persona abatida, ven a una persona endeudada, ven a una persona enferma, ven a una persona, hermanos, depresiva. Pero Dios no está viendo esto. Dios está viendo el escenario perfecto para Él glorificarse, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Cuando el hombre meneaba su cabeza al ver a Cristo allá, el Señor sabía que ahí estaba la redención para su alma y para la mía. Ahí el Señor podía obrar. Al hombre no le parecía, hermanos, que era esto apropiado, pero Dios dijo: este es el momento donde yo voy a glorificarme. Él le dijo, o el Hijo había dicho al Padre: Padre, glorifícate, glorifica tu nombre. Y Él le dijo: lo he glorificado y lo voy a glorificar una vez más. Ahora en la cruz del Calvario, el Padre estaba glorificándose en la vida de su propio Hijo. Él tuvo que mirar aquel escarnio, aquel desastre en la vida de su propio Hijo para cumplir su promesa. Dios, a través de las circunstancias que tú pasas, quiere manifestarse. Cuando tú te levantas y resurjas de entre los escombros, Él podrá gloriarse. Él podrá manifestarse delante de los que te aborrecían, delante de los que te señalaban. Y Él va a decir: esto es lo que yo puedo hacer con estas piedras que estaban consumidas en el fuego. Ahora son tesoros en mi aposento. Ahora son piedras vivas en mi palacio y en mi templo a su nombre. Termino ya con esto. Mira estos principios para poder manejarse en medio de las tormentas. Número 1, tienes que tener absoluta convicción de tu identidad, quién tú eres en el Señor. Número 2, tienes que cambiar la manera de ver las cosas, porque ellos le dijeron al despertarlo: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hay que aprender a ver las cosas a través de los ojos de Dios. Deja, hermanos, de vivir un poco por lo que ves y empieza a vivir por lo que Dios ha dicho de ti, por lo que Dios ha prometido a tu vida. Dios te enseña el principio del poder, el principio del enfoque. Pedro empezó a caminar sobre las aguas. La cosa empezó a ser distinta. La cosa fue muy diferente. Cuando la tormenta se levantaba, ahora Pedro caminaba sobre las aguas. Tienes que conocer lo que te está tocando vivir, ser consciente de la realidad que estás viviendo, pero, hermanos, alterarla con la forma en lo que tú estás apercibiendo. Esto es bueno. O sea, tú puedes cambiar cuando tú estás dándote cuenta de que esta es la voluntad perfecta del Señor. Manejar tu mente y percepción no cambiarán tu realidad, pero sí van a poder determinar la respuesta que le des a esa realidad, como lo hizo Job delante de su mujer. Número 4, tienes que tener fe. La fe no solo es un medio de obtener cosas imposibles. La fe también es la garantía de que, sin importar lo que se levante, Dios estará ahí para darte victoria en todo lo que tú emprendas. La fe nunca es probada en los tiempos buenos, siempre es probada a través de las circunstancias difíciles. Alabado sea Cristo. Número 5, tienes que conocer tu propósito en Dios, porque tu propósito en Dios te protege en medio de todas las tormentas, en medio de todas las adversidades. Número 6, tienes que saber hablar en medio de las crisis.
Jesús sabía lo que estaba pasando y que esto era difícil, pero nunca habló de una manera que condicione su final a las circunstancias que él estaba viviendo. Él habló con fe. Él dijo claramente, antes, hermanos, de mitigar y apaciguar esta tormenta, él habló a los discípulos claramente, hermanos, porque estos estaban completamente aturdidos. Al mar le dijo, cállate, enmudece, y él les dijo, ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué no tienen confianza? A su nombre, iglesia. Hay algunos beneficios, hermanos, al superar una de estas crisis. Tú vas a aprender a vivir confiado en Dios, sin importar las circunstancias. Dios estará forjando tu carácter a través de esta crisis. Aprenderemos a ver las adversidades como un código de bendición. Te convertirás en una persona con vista de águila en medio de las tormentas. Dios siempre te va a dar lo necesario, hermanos, para que tú puedas prosperar donde los demás se están ahogando. Tú puedes descansar en las tormentas cuando te has aferrado al Señor Jesucristo. Cuando has confiado en Él, tú puedes descansar en las tormentas. Amén, aleluya. ¿Sabe que hace muchos años, creo que fue por el año 97, hermana Mabel, allá en Honduras pasó el huracán Mitch, 97 creo, 98, pasó el huracán por allá. Me comentaba una hermana de Honduras, su padre estaba allá en un lugar, río se dividía en dos partes, la quebrada. Ellos vivían en la mera esquina donde se dividía este río, y el río se desborda y se crece y arrastra todo lo que viene. Traía casa, traía árboles, traía basura, traía de todo. Y el viejito, hermanos, de ella, el padre, estaba viviendo en esa casa y no hallaban qué hacer. De acuerdo, para esas fechas, hermanos, y dice esta mujer que para esas fechas ellos solo oraban y no sabían qué iba a suceder. La comunicación se perdió, no podían hablar más con su papá, pensaban lo peor, pero él estaba orando, el anciano estaba orando en su casa, pidiendo a Dios su protección. Sabe que el río venía con todo, no había nada que lo detuviera. Enfrente de la casa de él había un árbol gigante, y toda la basura que traía el río, hermanos, un árbol grande se cruzó y la basura se quedó ahí pegada, y el río se partía delante de su casa. Ella me lo dijo literalmente, esto pasó, hermanos. Delante de la casa de mi padre, me dijo, el río se partía y la casa de mi padre quedó completamente intacta. Aleluya. Mire eso. Gloria a Dios, aleluya. Son realidades, son verdades, hermanos. Pero a pesar de que la casa de su padre, el río se lo hubiera podido llevar, ese hombre, como sus hijos, tenían que estar conscientes de el por qué eso estaba sucediendo, o por qué había sucedido lo que había sucedido. Porque no hay un minuto ni un segundo más en la vida de una persona si no es la voluntad del Señor. Dios siempre nos va a guardar hasta el final. Por eso es que el salmista decía, y lo repito, ¿por qué te turbas dentro de mí, alma mía? ¿Por qué te abates? Espera en Dios, porque aún hay que alabarle. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En ambas cosas, dijo, estoy puesto en estrecho, porque yo quiero partir y estar con Cristo. Para mí es mucho mejor, pero confiando, dijo, en que todavía ustedes me necesitan, yo sé que quedaré todavía. Y así fue. El hombre no se murió, no era el tiempo de él todavía. El Señor le dijo a Pedro o a Juan, cuando Pedro le cuestionó, ¿qué pasa con este?, le dijo Pedro al Señor al respecto de Juan. ¿Y tú qué?, le dijo el Señor. Yo quiero que este quede hasta el final, le dijo. ¿Y qué te pasa a ti?, le dijo. Y fue el último de los apóstoles en morir, el apóstol Juan. El Señor lo preservó hasta el último momento. Nada pasa en la vida de un hombre. La Biblia dice que no cae un pajarillo en la red, hermanos, sin la voluntad del Señor. La hoja del árbol no se va a mover para caerse si Dios no lo permite. Menos su vida, hermanos, va a desaparecer, a desaparecer o a desfallecer solamente porque a alguien se le ocurrió. Es la voluntad del Señor. En medio de las dificultades, en medio de las tormentas, usted puede descansar. Tenga confianza que Dios tiene que hacer algo bueno a través de esa situación.